Buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas jornadas, en estos ciclos de disertaciones que hacemos en el marco del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario. Es la segunda reunión que le dedicamos a un tema que ha explotado este año, que es el de inocencia fiscal. Y bueno, tenemos la suerte de hacerlo con nuestros amigos de la Comisión de Nacionales para dar un enfoque desde el ámbito local y desde el ámbito nacional. Le queremos agradecer especialmente a nuestros expositores, a Gustavo Díez y a Miriam Roldán, que son dos profesionales muy solventes, muy reconocidos en el medio, que se hagan un rato para compartir con nosotros las dudas, las inquietudes, y a nuestra coordinadora, la doctora Gala Garriga, profesora de nuestra Facultad de Derecho, también la moderación de este panel. Eh, antes que nada, yo quisiera compartir con ustedes las próximas actividades que tenemos en el centro, que las van a encontrar en la agenda de nuestro centro. Mañana hay un seminario sobre el papado Francisco y sus claves, sobre el Papa Francisco, perdón, sobre el papado de Francisco, quise decir, sobre las claves socioeconómicas, ambientales y jurídicas de su pontificado transformador. El miércoles 22 hay un taller de jurisprudencia sobre facturación apócrifa, y el viernes sobre cuestiones actuales de derecho presupuestario, el caso del Consejo Interuniversitario y las normas de financiamiento del sistema universitario. Estas son las actividades próximas de esta semana, y la semana que viene, el 27 de abril, el lunes, tenemos una reunión sobre legalidad tributaria y facultades delegadas, un análisis comparado del precedente Learning Resources contra Trump, que ha despertado mucha controversia en Estados Unidos, en qué punto se proyecta acá. El 28, el martes, un seminario sobre justicia distributiva, igualdad y tributos, donde va a disertar el doctor Gargarella, una perspectiva más desde el punto de vista constitucional. Y el jueves, sobre contrabando desde la óptica internacional. Todas estas reuniones las encuentran en nuestra página web de la agenda de Derecho UAR Institucional, Centro de Estudios de Derecho Tributario y Financiero. Así que bueno, hecha esta presentación, le cedo la palabra a la doctora Garriga para que empecemos con la moderación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada del régimen de inocencia fiscal, en la que vamos a trabajar algunas prácticas y desafíos actuales en materia tributaria. La idea de este panel es poder abordar dos ejes muy concretos. Por un lado, el análisis del impuesto a las ganancias en su versión simplificada frente al régimen general, y por el otro lado, las implicancias del reingreso de fondos al mercado financiero, especialmente en términos de responsabilidad profesional. Antes de comenzar, les comento que vamos a responder las preguntas al final de la exposición, así que pueden ir dejándolas por chat a medida que vayan surgiendo. Nos acompaña en este panel Gustavo Díez, contador público por la Universidad de Buenos Aires, con una amplia trayectoria en el ámbito profesional y académico, actualmente director del Departamento de Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor titular de Teoría y Técnica Impositiva. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. No, También, gracias a vos. Sí. está bien, Perdón. la presento luego. Está bien. Sí. No, que muchas gracias por la invitación y por la presentación. Gracias a vos. También nos acompaña Miriam Roldán, contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, especializada en sindicatura concursal, que se desempeña como asesora de empresas y síndica. Miriam, muchas gracias por acompañarnos. Vale, agradecida por la invitación. Bueno, Gustavo, si querés iniciar y Sí, sí, muchas gracias. Agradezco mucho a las autoridades por la invitación, que para mí es un gusto estar y por la gente que está, que tiene a cargo el posgrado. Muchas gracias a todos. Bueno, les digo rápido cómo es las normas. Esto hay una ley, la 27799, el decreto 93 del 2026, y hay una resolución de ARCA que es la 5820/26. Estas son las normas donde está el capítulo de ganancias simplificada. Ahora, esto es algo nuevo. ¿Por qué? Porque hasta ahora el impuesto a las ganancias era único. Se presentaba una declaración jurada que contaba de dos partes. Una parte que era la determinación del impuesto y una segunda parte que era la determinación del monto consumido y las modificaciones patrimoniales que el contribuyente había sufrido a lo largo del año que estaba presentando. Esto
de la determinación del monto consumido y el patrimonio era una herramienta de control para el fisco. Estamos todos de acuerdo que una persona que tiene 1 millón de pesos y gana 1 millón de pesos no puede tener un patrimonio de 14 millones de pesos. Y esto pasaba, el fisco tenía herramientas para controlar cuáles eran los consumos y los incrementos patrimoniales del contribuyente. Y por el otro lado, ese es el régimen general que sigue estando en vigencia, y por el otro lado está el monotributo, donde uno paga una cuota y eso incluye impuesto al valor agregado, ganancias y seguridad social. Ahora lo que hicieron es, en el medio queda el régimen simplificado, y el régimen simplificado, a contrario del régimen general, solo se presenta la parte determinativa del impuesto. Es decir, no tengo que explicar si incrementé el patrimonio durante el ejercicio, no tengo que explicar ningún consumo que haya realizado durante el ejercicio. Ahora, ¿esto es importante? Sí que es importante, muy importante. ¿Está? ¿Por qué? Porque el fisco, en realidad, pierde el control sobre la declaración jurada. Y ellos saben y están de acuerdo con eso. Siempre que, y ahora les voy a contar, ¿quién puede entrar al régimen simplificado de impuesto a las ganancias? Y esto va por las ganancias de fuente argentina y por las ganancias de fuente extranjera. El criterio, el nexo vinculante de renta mundial no se modifica y lo pueden presentar las personas humanas y sucesiones indivisas. Este régimen rige a partir del periodo fiscal 2025, es decir, el que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y no va a haber que presentar la declaración jurada patrimonial. Condiciones para entrar al régimen: el sujeto debe ser residente fiscal en nuestro país. La residencia fiscal debe cumplirse para cada periodo base. Y agrego acá una cosa. Yo voy a optar por el 2025 y esto es muy importante. Tengo que optar para el régimen simplificado, en la medida que se den las condiciones que establece el régimen. Pero cuando opto, cada periodo fiscal que hago la opción es periodo base, periodo base. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Bueno, porque hay periodo base y periodos anteriores al periodo base. Si yo hago la declaración jurada del 2025 con el método simplificado, periodo base es 2025. Y los requisitos que ahora vamos a ver los debo cumplir para los 3 ejercicios anteriores al periodo base. O sea, 2025 periodo base, 24, 23, 22, voy a tener que cumplir con los requisitos que establece la norma. Ahí va. Digo esto y por favor, si adhiero por el 2026, periodo base va a ser 2026. Y los requisitos los debo cumplir para 2025, 24, 23. El periodo base no tiene estos requisitos que voy a mencionar ahora. Y ahora digo, para entrar en el régimen simplificado, en los últimos 3 años anteriores al periodo base, no puedo tener ingresos superiores a 1.000 millones. O sea, 22, 23 y 24 no puedo tener en cada uno de los años, analizado cada uno en forma particular, no puedo tener ingresos superiores a 1.000 millones de pesos. Tener ingresos superiores a 1.000 millones de pesos significa que no puedo estar en el régimen simplificado. Y entonces, ¿qué? Voy a seguir en el régimen general. El otro requisito es que no debe superar el patrimonio del contribuyente al cierre de cada periodo fiscal anterior al que estoy analizando los 10.000 millones de pesos. Por lo tanto, y este requisito, ¿cómo lo analizo? Siempre al cierre de los 3 ejercicios
inmediatos anteriores, al cierre del 22, al cierre del 23, al cierre del 24. No puedo superar los 10.000 millones. Ahora digo esto, ¿cómo cuantifico esos 10.000 millones? Esos 10.000 millones lo debo analizar conforme a las normas de bienes personales. Y acá incluye bienes grabados, no grabados, exentos del país y del exterior. Otra vez, si supera los 10.000 millones, ¿qué pasa? Queda fuera del régimen simplificado. Y otro requisito es que el contribuyente que adhiere no sea gran contribuyente nacional. En los últimos 3 periodos anteriores al régimen, al periodo base. Estos son requisitos que establece el método para poder entrar al régimen simplificado. Entrar en el régimen simplificado, presentar la declaración jurada del 2025 que se llama periodo base, presentarla y pagarla en término produce efecto liberatorio del pago con respecto al impuesto a las ganancias. Importante esto, produce efecto liberatorio del pago. Y otro concepto que agregó la ley es, y además hay presunción de exactitud. Acá cambian los paradigmas, debería el fisco venir al contribuyente y decirle, debería probar que el contribuyente tiene una discrepancia significativa para poder desbloquear y poder ir para atrás en los periodos que analizamos. Entonces, digo, yo opto, vamos a hablar desde el punto de vista práctico, opto por adherir al régimen. Ahí va, presento la declaración jurada, efectivizo el pago. ¿No surge alguna discrepancia significativa? Hay presunción de exactitud. Ahora después voy a hablar qué es presunción, qué es discrepancia significativa. ¿Cómo va a funcionar en esto? El contribuyente, nosotros tuvimos ver la posibilidad de ver el aplicativo. El fisco le va a mandar al contribuyente cuando entre a hacer la declaración jurada, va a tener como una precarga la declaración jurada, que son los elementos que tiene el fisco, los datos que tiene el fisco para el periodo fiscal 2025. Digo, no se informa patrimonio y yo puedo chequear esos datos y puedo modificarlos en más o en menos. No tengo ningún inconveniente. Ese fantasma que si el dato, el fisco nos daba los datos precargados y estaban mal y no lo íbamos a poder modificar, quedó aclarado. Yo puedo modificar y de hecho van a ver que hay muchas cosas, muchos datos, y ya lo vimos, que tienen errores, porque el fisco tiene una información que le suministran terceros y a lo mejor hay datos que están erróneos. El ANSES, por ejemplo, informa a lo mejor por lo devengado y el criterio de imputación a la declaración jurada es de percibido, por lo tanto no va a coincidir la cifra que me ponga el fisco con la que corresponde verdaderamente poner. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Rectificar el dato que me pone el fisco. No tiene ningún inconveniente esto. Insisto con esto, si cancelo la declaración jurada en su totalidad, entro en el efecto liberatorio y presunción de exactitud. Y en el decreto reglamentario agregó, puede ser que en lugar de pagarla, adhiera a un plan de pagos para cancelación del saldo. Entonces, ¿cómo es esto? Presento la declaración jurada, la pago o adhiero a un plan, tiene el mismo efecto de presunción de exactitud. A ver, algo que en la vida profesional se discute, y esto es importante, el efecto liberatorio del pago es con respecto al impuesto a las ganancias del periodo base. Importante esto. Solo con respecto a al impuesto a las ganancias del periodo base. Ahora, la presunción de exactitud es con respecto a la declaración jurada de ganancias
y a la declaración jurada de IVA por los periodos no prescritos. Miren qué importante esto, presentar en el 2025 la declaración jurada con este sistema correctamente, porque bloqueo para atrás al fisco en la determinación de impuesto a la ganancia y de impuesto al valor agregado. ¿Eh? Digo, cuando hay discrepancia significativa. Y esto es por qué, porque si el fisco detecta un error, que ahora voy a decir, dentro de una declaración jurada, me saca del sistema, puede ir, me saca del bloqueo para atrás. Entonces, ¿cuáles son las causales que puede haber? Cuando se haya omitido un ingreso en la declaración jurada. Cuando omití un ingreso, cuando declaré un gasto que no corresponde, cuando computé una deducción que es improcedente, el fisco, si esa cuantifica y si esa diferencia es superior al 15%, o es al 15% comparado entre qué? Entre la declaración jurada que presenté, el saldo de la declaración jurada que presenté y la determinación del saldo que hace el fisco con elementos que tiene el fisco. Derriba eso la presunción de exactitud. Ahí va, y puede ir para atrás. Ahora la discrepancia tiene que ser superior al 15% o tiene que haber una diferencia en el monto entre lo que presenté y lo que determina el fisco de 100 millones de pesos. Que es, la norma dice, el monto fijado en el artículo 1 del régimen penal tributario, que hoy el monto es 100 millones de pesos. Cualquiera de esos conceptos genera una discrepancia significativa, el fisco me va a hacer una determinación sobre el periodo base y además me desbloquea para atrás. Ahí va. Ahora digo, presento la declaración jurada, me doy cuenta que tiene un error. Puedo presentar una declaración jurada rectificativa y la presento espontáneamente. Viene el fisco, verifica el 15% de discrepancia significativa se va a generar entre la declaración jurada rectificativa y los elementos que tiene el fisco. Para poder presentar una rectificativa espontánea y mantenerme en el régimen simplificado, no tengo que tener una orden de intervención. Si tengo una orden de intervención y después rectifico y la diferencia es mayor al 15%, pierdo el beneficio del método simplificado. Otro tema que el fisco va a hacer hincapié es cuando detecta en la determinación del tributo, y esto también se considera discrepancia significativa, facturas apócrifas, sin importar cuál es el importe, y acá es importante, sin importar cuánto es el importe que exista de facturas apócrifas. Solo detecta, me puede ir para atrás la presunción de exactitud. Digo, vuelvo a lo que dije al comienzo. Período base, fundamental, presento el período base. Bien, no hay presunción de exactitud, bloqueo en ejercicios anteriores al fisco. Lo que me parece súper importante, y esto es la intención que tiene el régimen, que tengo que presentar todos los años el periodo base sin, sin que exista en alguno una discrepancia significativa. ¿Por qué? Porque el fisco desbloquea. Yo presento el 2027,
presenté 25, 26. El 27 me detecta una discrepancia significativa, me pueden revisar 26, 25 y 24. Desbloquea la presunción de exactitud de los ejercicios anteriores. Ahora, esto en términos generales es el régimen, esto lo hicieron, vieron que está el tema de inocencia fiscal. Una persona que está en el régimen simplificado, como el fisco no va a aplicar, y lo dice la ley, no va a aplicar la presunción del artículo 18 de la Ley de Procedimiento de incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, si me detectan un bien y no ven que durante el ejercicio 25 haya podido generar ese dinero para comprar el bien, no pueden aplicar el concepto de incremento patrimonial no justificado. ¿Y esto qué hace? Habilita a los contribuyentes a sacar dinero que tenían no blanqueado, dinero que tenían fuera del sistema y poder comprar bienes. Y esto es lo que está buscando incentivar el consumo de el dinero que uno, lo voy a decir como lo dice el gobierno, el dinero que tiene bajo colchón, está buscando incentivar que ese dinero bajo el colchón se inserte en la economía, no solo comprando bienes, sino también, como dijo el ministro, esa persona tiene el dinero bajo el colchón, no le produce ninguna renta, la podría invertir financieramente, la puede llevar al banco y colocarla para obtener una renta. Y el fisco no lo va a cuestionar, insisto, porque no hay aplicación del artículo de la presunción del incremento patrimonial no justificado. Ahí va. Ahora, yo, y hoy lo hablé con las autoridades de la facultad, digo, yo ¿aconsejás a una persona entrar en el régimen simplificado? Y la respuesta es sí. Yo para mí todo el mundo debería entrar en el régimen simplificado. Y usted me dice, ¿por qué? Y bueno, porque hay una presunción de exactitud y bloqueo para atrás. Yo digo, si entro en el régimen simplificado y todos los años voy a tratar de declarar ingresos y gastos correctamente, miren con qué poco se conforma el fisco. Declarar los ingresos del 2025 y los gastos reales del 2025. Con eso presume para atrás. Si yo declaro bien el 2025, no pueden ir para atrás. Supongamos un contribuyente que tenga algún error en la declaración jurada del 2024. Digo, más que un error, voy a decir el mismo ejemplo que dije antes, yo tengo $300.000 en Estados Unidos y no los declaré nunca. Nunca declaré los $300.000. Vamos hoy, en la actualidad, sin estar el régimen simplificado. Me quedo en el régimen general. Viene el fisco, me detecta los $300.000 que yo no declaré, me dice, te aplico la presunción de la ley de procedimientos, incremento patrimonial no justificado. Y sobre esos 300.000 lo considera como ganancia del periodo, más un 10% de renta dispuesta o consumida. Me considera $330.000 de ganancia. Y además, si soy contribuyente inscripto en IVA, me determina impuesto al valor agregado, como si eso hubiera sido utilidad. Levantan hasta la venta y ahí aplican el impuesto al valor agregado. Terrible el ajuste, más las multas, etcétera, etcétera. Cambio la situación. Digo, el mismo contribuyente, $300.000 en el exterior. Viene en el 2025, presenta la declaración jurada por el método simplificado. Presenta por el régimen simplificado. Declara todos los ingresos correctamente, incluyendo los que producen esos $300.000 que él tiene en el exterior, porque tengo que declarar la totalidad de ingresos, de fuente argentina a fuente extranjera.
declaro en el 2025, con el paraguas del régimen simplificado, ingresos y gastos, y hay una presunción de exactitud y un bloqueo para el fisco para atrás. Esto lo dije, hay presunción de exactitud de ganancias para el 2025, pero también hay bloqueo para el fisco para atrás de ganancias e IVA. Por lo tanto, esos $300.000 me quedan regularizados a partir del 2025. El fisco no me puede determinar tributo sobre esos $300.000. Los regularicé, dicho de otra forma. Ahora, cuidado en el 2026, ¿no? Porque en el 2020, si el fisco ya detectó que declaré en el 2025 renta de fuente extranjera y no tenía declarado los $300.000, si yo en el 2026 presento la declaración jurada, me detectan una discrepancia significativa y desbloqueo para atrás, me van a ir a buscar el periodo fiscal 2024. Y desbloquearlo significa que pueden aplicar las normas del artículo 18. Por lo tanto, me lo van a tomar como un incremento patrimonial no justificado. Entonces, esto me obliga a tener una conducta intachable hasta que prescriba qué periodo. El periodo hasta que prescriba el periodo fiscal 2024. ¿Está? Yo recién dije, y esto se lo quiero aclarar, 2025 se considera que pagué las ganancias como corresponde. Para atrás IVA y ganancias. Lo que no libera es de bienes personales. Por lo tanto, si esta persona tiene $300.000 que compró en el 2024 y los tiene en el exterior, el fisco podría venir a reclamarle bienes personales al 31 de diciembre del 2024. Está porque dentro de los bienes personales graba los bienes del país, los bienes del exterior, y dentro de los bienes no tiene el plazo fijo del exterior o el dinero depositado en cuenta del exterior. Por lo tanto, ahí sí correspondería que el fisco le obliga a pagar el impuesto. Dos situaciones. No me quiero pasar en el tiempo, pero dos situaciones. Una persona que es monotributista. Esto que estamos diciendo no entra para el monotributista. Esto que estamos diciendo de poder exteriorizar dinero no entra para el que está en el régimen general. Si yo mañana estoy en el régimen general y agarro $50.000, voy y me compro una camioneta y el fisco revisa mi declaración jurada y no detecta que yo tuve ingresos, no tenía patrimonio al inicio. Gané durante el año $20.000. Me compré una camioneta de $50.000. ¿Cómo hice? Si el fisco detecta eso, sin estar en el régimen simplificado, me va a aplicar incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, para los que están en el régimen general, no existe esta libertad de sacar fondos debajo del colchón y poder ir a comprar bienes. Yo el otro día me decían que un gerente de banco le dijo, no, trae la plata, no tenés ningún problema. Esto no tenés ningún problema en la medida que estés en el régimen simplificado. Esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Primero me tengo que anotar en el régimen simplificado. Después voy con la plata al banco. Y eso ahí estoy protegido. Digo, los monotributistas tampoco entran en el régimen simplificado. No pueden ir a comprar, no, están excluidos. La norma solo es para los que opten y los que optan son los contribuyentes del impuesto a las ganancias. Él tiene un régimen especial que es el monotributo. Ahora, y esto sí, a lo mejor lo tengo que considerar, monotributo tiene algunas actividades que son compatibles. A ver si puedo ser claro con esto. Si yo, por ejemplo, fuera director de sociedad anónima, administrador, le doy un ejemplo. Soy director de sociedad anónima o
administrador de una sociedad de responsabilidad limitada. Y como alquilo un inmueble, tengo un local que lo alquilo a terceros. Entonces miren lo que dice. Por el local me anoté en el monotributo y a través pago una cuota y eso me cubre ganancias IVA del local que tengo alquilado. ¿Estamos de acuerdo? Y además tengo actividades de director de sociedad anónima que no entran dentro del monotributo, pero que son compatibles. Esa persona tiene monotributo, pero va a tener que optar por su renta como director de sociedad anónima, quedarse en el régimen general o quedarse o pasar al régimen simplificado. Entonces va a haber una persona que emita monotributo y ganancias y esa persona puede adherir al método simplificado. Y lo voy a exagerar. Una persona en relación de dependencia. Una persona que está en relación de dependencia no tiene obligación de presentar declaración jurada. Y a lo mejor está en relación de dependencia y es monotributista. Esa persona que está en relación de dependencia y es monotributista, le conviene inscribirse en el impuesto a las ganancias, presentar la opción por el método simplificado, presentar en el método simplificado sus ingresos en relación de dependencia, sus gastos, como el agente empleador le retuvo el impuesto en su totalidad, no va a tener que pagar impuestos. Le va a quedar impuesto determinado menos retenciones practicadas, saldo de la declaración jurada, cero. Y además sigue siendo monotributista porque tiene un local alquilado. O es profesional. Un profesional, cualquier abogado, contador, está metido por sus honorarios profesionales en el monotributo. Y además es empleado de la facultad. Entonces combina monotributo con empleado. Son actividades compatibles. Hasta ahora nunca presentó declaración jurada de ganancia porque le retiene el empleador. Yo digo, hoy, para quedar en el régimen simplificado, puedo presentar declaración jurada por mi sueldo, menos las retenciones, y quedo regularizado, quedo protegido, protegido con el sistema del método simplificado. ¿Eso me importa? Alguien me dice, pero pagaste toda la vida. ¿Saben qué importa? Que puedo ir a usar plata que tengo debajo del colchón. Si me mantengo como monotributista y no me inscribo en el impuesto a las ganancias por los sueldos, si voy y hago una compra de un bien o algo, me va a venir a buscar el fisco. ¿Mi paraguas cuál es? El método simplificado. Entonces, si ustedes me dicen, ¿conviene? Y yo creo que conviene. Y analicé un montón de situaciones. Pero mirá que el contribuyente está perfecto. No importa, no importa. Siempre conviene. Tener un paraguas, tener una protección adicional conviene. Y esto, en realidad, y acá está la pregunta, después seguro Miriam va a analizar este tema porque tiene este tema para conversar. Solo digo esto, para el que está en el régimen simplificado, puede hacer un incremento patrimonial, pero lo tiene que pasar por una entidad bancaria. La norma dice, vos querés sacar plata abajo del colchón, lo digo en los términos vulgares, pero ¿sacás plata abajo del colchón? Sí. La tenés que, para que estés protegido, la tenés que pasar por una entidad bancaria, por una entidad financiera, en origen o en destino. No puedo agarrar $50.000 de abajo del colchón y llevárselo a la concesionaria. Estoy en un problema ahí. Entonces, ¿qué dice la ley? Depositalos en tu cuenta y a eso se llama origen o depositarlos en la cuenta de la concesionaria, pero que quede registrado que vos sos el depositante. Con ese requisito, con solo ese requisito, y estar en el régimen simplificado de ganancia, estoy protegido. ¿Qué dijo el ministro? Y esto es verdad, y nosotros lo vemos en la vida práctica y le habrá pasado a muchos de ustedes. Ellos están diciendo, hay mucha gente que tiene plata debajo del colchón
¿Por qué? Porque ganó dinero en los últimos años y no podía comprar dólares en el mercado cambiario, en el mercado financiero. Estaba prohibido comprar dólares. Y eso si los compraba en el mercado secundario, originaba un problema cambiario. Ahí va. Entonces, ¿qué hizo mucha gente? Con plata que ganó y pagó sus impuestos, compró dólares en el mercado paralelo secundario y no los declaró en su declaración jurada. Ahí vamos. Entonces dice, ese que tiene ese dinero que compró para protegerse, ese que exteriorice la plata sin ningún tipo de problema. Y a ver, todos me preguntan, ¿puedo comprar un bien de 2 millones de dólares? ¿Puedo comprar un bien de 5 millones de dólares? La gente se agarra, no, no, no. A ver, hay una cosa, esto se lo digo yo, no está en la ley, no, es la razonabilidad. Si yo gané 200.000 dólares por año en los últimos 5 años, ¿puedo ir a comprar un bien de 200.000 dólares, un inmueble? Y yo totalmente de acuerdo, porque tuve esa capacidad para ir a comprarlo. Ahora, si voy a comprar algo de 5 millones de dólares, me van a venir a buscar. Tengo bien claro que me van a venir a buscar. ¿Eh? No solo desde el punto de vista impositivo, sino después va a aplicar Miriam, qué pasa con las demás normas de lavado, etcétera, etcétera. Bien, dejo acá, le paso a Miriam y después contesto, no sé si te parece bien, Ya y fueron después dejando contesto las varias preguntas. preguntas, así que después las hacemos. ¿Están entrando preguntas? Sí, hay varias. Bueno, bueno, entonces yo hablé en términos generales, si entra la pregunta lo hacemos específicamente contra la pregunta. ¿Querés que le pase, te paso la palabra si puede hablar Miriam, ¿no? Bueno, gracias, Gustavo. Yo les voy a Sí. compartir una presentación. La idea es, a ver, mientras voy compartiendo, la idea, como decía Gustavo, es ver desde otra perspectiva lo que es lo que nos establece la normativa. A ver si puedo abrir la pestaña. Ahí te muteé para que la gente. Bueno, aquí estamos. Vamos a ir compartiendo, vamos a ver otra perspectiva, ¿no? Porque por un lado, mucho se está hablando de qué pasa con este régimen de inocencia fiscal, que si bien no se llama así la normativa, pero es como se lo empezó a difundir y a conocer, qué es lo que pasa en este régimen, con esta forma de presentar la declaración jurada de ganancias que nos estaría dando beneficios en otros aspectos. A mí me parece interesante hacer primero como recordar un poquito el orden jurídico, Perdón, ¿no? Miriam, que te Sí, interrumpa, pero no, yo por lo menos en mi pantalla no estoy no veo la presentación compartida. ¿Te sale un... a mí me sale que ¿Puede ser? No sé el resto, disculpen la interrupción. A mí me sale como que la comparto y me sale Miriam, la ¿Sí? opción. no, Sí. Miriam, poné compartir y otra vez. A Salí ver, y para que compartí otra salgo. vez. Sí, voy a hacer eso. Sí, Salgo. Sí, compartí otra vez. sí. Yo creí que era yo el que tenía el problema, pero salí, compartí y Sí, sí, compartí el estoy en eso. archivo directo. A ver, A ver si. ahí está Miriam, Ahí se ese es. ve. Ahí se Se ve los perfecto. pongo, Sí, sí. se los pongo como. Mi miedo es capaz que al ponerlo como diapositiva se Exacto. corta. Pantalla completa. Sí, ahí va, ¿eh? ¿Se ve? Si por ahí apretás F5, capaz que lo vemos mejor, porque ahí sale pantalla completa. Ya lo puse como para compartir Ah, con pantalla completa. está bien, está perfecto. Bien, gracias, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver, en primer lugar, el orden jurídico, porque yo digo, a veces uno escucha, habla y no nos podemos olvidar de esto, ¿no? Tenemos la Constitución Nacional, los tratados internacionales, de hecho, Argentina está adherido, ¿sí?, a reglamentaciones e instrucciones de la GAFI, tenemos los códigos, las leyes, los decretos, las resoluciones, actos administrativos, contratos entre particulares, usos y costumbres,
sugerencias, instrucciones. Digamos que hay un orden jerárquico y que no podemos dejar de tenerlo en cuenta cuando analizamos cualquier reforma, cualquier proyecto, cualquier norma que hace a la liquidación tributaria, obviamente, pero también al comportamiento legal y a las sanciones después que podríamos tener penales y demás. Entonces, vamos a hacer este análisis y vamos a ver qué temas o qué leyes o qué normas son las que estarían vinculados a esta inocencia fiscal, ¿no? Tenemos la ley 27799, el decreto 93 del 2026. La Comisión Nacional de Valores sacó una resolución también que nos aclara algunos puntos, que es la 1108 del 26. Tenemos la ley 25246 que está vigente, que es la que habla de la unidad de información financiera. Tenemos lineamientos, y así los define en la publicación, establecidos o determinados entre la UIF y el Banco Central en lo que hace este régimen. Tenemos la Resolución General 5820 del 2026 de ARCA y también no nos podemos olvidar una resolución que está vigente y que aplica a toda esta normativa, que es la resolución de la UIF 14-2023. Acá, como lo decía Gustavo, lo que tenemos es un cambio en la mentalidad o lo que estaría entendiendo el fisco en lo que hace la relación entre el Estado y el contribuyente. Discúlpame, Nosotros Miriam, que te sí, interrumpa nuevamente, pero me parece que nos quedó congelado en la primera transparencia, en la primera diapositiva. ¿Puede ser? yo las voy cambiando, ¿eh? A ver, discúlpanos, ¿eh? Sí, Sí, no, no. quedó congelado, no se ve. A ver, de nuevo. Dejo de compartir. Por ahí es... La inocencia fiscal te tiene bronca, Miriam, me parece. Miriam, así como cuando probamos hoy, andaba Sí, perfecto. sí, Sí, andaba Tratá de entrar perfecto. de la misma forma. Estoy igual, Gus. Capaz que si yo lo paso Ahí, sin ahí ahí, está la hacer... segunda. Ahí está la Sí, segunda. ahí y si está. lo paso sin agrandar, ustedes, porque por ahí el problema lo Sí, estamos teniendo, ¿no? Porque digo, por ahí estamos Así es, teniendo Miriam, problemas. pasalo sin agrandar. Dale, vamos por ese lado entonces. Bueno, perdón, vamos entonces, ¿cuál es la nueva, el nuevo paradigma que hay, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de una figura donde el contribuyente hace sus declaraciones juradas, pero el fisco siempre tenía una actitud de decir, bueno, esto está mal y vos tenés que demostrarme que está bien. Es decir, que siempre era el contribuyente quien tenía que demostrar la inocencia, demostrar la buena carga, demostrar su buena intención. Bueno, en este caso, con esta reforma de la ley, lo que dice es que la carga de prueba va a recaer ahora en el Estado. Va a ser el Estado el que va a tener que demostrar si realmente hay una inconsistencia o un error en la declaración o una falta por parte del contribuyente. A mí me gustaría analizar esta normativa mirándonos y posicionándonos en tres lugares. Como contribuyentes, que podemos ser cualquiera de los que estamos aquí presentes, como asesores, que somos tanto en el ejercicio de la profesión del derecho como los contadores públicos, o como sujeto obligado ante la UIF, porque es así, nosotros como asesores, tanto el abogado como el contador podría estar siendo un sujeto obligado ante la UIF. Entonces, como contribuyente, lo que estuvo hablando Gustavo, aprovechar o no estos beneficios en el régimen simplificado. Como asesores, tratar de guiar al cliente que en esta economía real él pueda incorporar efectivo, ¿sí? Dentro de canales formales y estar resguardado legalmente. Y como nosotros, sujetos obligados ante la UIF, también ejercer y hacer cumplir con nuestra obligación de proteger la integridad del sistema financiero dentro de los lineamientos de la UIF, evitando ¿sí? cualquier incorporación al mercado financiero de dinero que no tenga ingresos justificados por medios lícitos. Bien. El primer rol lo dejamos porque ya lo pasó Gustavo y es el que hablábamos recién del régimen de adhesión y demás. Vamos como asesores. Como asesores tenemos que tener en cuenta que estamos operando en Argentina, que los clientes llegan, tienen ahorros, que no saben si, que no están bancarizados, entonces tienen todas las dudas, ¿no? Si me van a pedir la trazabilidad, no lo tengo bancarizado, no lo tengo declarado, ¿qué me pasaría con controles actuales? ¿Qué me pasaría con controles posteriores? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol tendríamos que darle una estructura a que pueda hacer un cierre de operación utilizando esta herramienta que nos está dando la ley. A tal efecto, ¿qué tendríamos que estar? Acá tengo un error de tipeo, es el decreto 93, no es el 96, pero es porque abrí la otra presentación, bueno, no importa. Asimismo, entonces, ¿qué es lo que estaríamos hablando?
Yo escuché en algunos comentarios decir, la ley no me habla nada de la UIF, la ley no me dice nada de la UIF, ¿qué pasa con la UIF? Yo eso lo voy a desmitificar. Si bien uno puede hablar en los considerandos, no el texto de la ley, pero los considerandos sí me habla, ¿sí? Los considerandos me dice que la República Argentina asumió compromisos internacionales en materia de prevención de lavados, ¿sí? Por lo tanto, dice que la reglamentación debe aplicarse en armonía con los lineamientos establecidos por la GAFI. Es decir, en ningún momento me está diciendo, olvidémonos de qué pasa con las normas que rigen el lavado de activos. Dice, no, esto tiene que estar trabajando en armonía, ¿sí? Bueno, ¿y a qué nos referimos? Ay, me apena porque yo voy a cerrar esta presentación y abro la otra, porque me apena que esta está mal tipeada, si me permiten. Que justo le mandé a Gustavo, a Fer, que la había cambiado y se me abrió la otra. O sea, esta sí me quedo más tranquila. Se me abre esta, bueno, no importa, siempre. ¿Qué es lo que nos dice? Esto también, en la incorporación de activos financieros no surge de la ley puramente. La ley no me habla de esta Perdón, incorporación de activos Miriam, financieros. Sí. ahí te quedó nuevamente tu carpeta. No abriste todavía el documento, a ver. No, está abierto. Se algo de nuevo, perdón. Yo lo veo por eso. Vean. ¿Querés que te auxilie yo y lo comparta yo? A ver, ahí que sale. Ahí sale. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el decreto 93-2026? Decíamos que el hecho de incorporar fondos en el sistema financiero no surge directamente de la ley, sino de la reglamentación. Y en el artículo 4 nos dice que, en conformidad con la normativa vigente que promueve la utilización de medios formales y la trazabilidad de operaciones, ¿sí? Quienes quieran realizar operaciones incorporando al mercado financiero fondos, ¿sí? Deberá hacerlo a través de la utilización de cuentas del Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Y esta utilización de las cuentas debería ser a través de el origen, como bien decía Gustavo antes, o el destino de la operación. Hace una salvedad. En el caso de las operaciones inmobiliarias, el decreto 22 del año 2001 establecía una excepción y el propio decreto del 2026 lo mantiene vigente. ¿Qué es lo que decía el decreto 22 del 2001? Decía que en el caso de haber una operación inmobiliaria, ¿sí? En el momento, ojo que habla en el momento de otorgarse la escritura pública, el hecho de poder suplir la transferencia bancaria con efectivo. Pero es clarito el decreto que establece que es en el momento de otorgar la escritura pública, no sería en el caso de un boleto, ¿sí? Si yo voy a hacer una operación inmobiliaria y haciendo uso del decreto 93-2026, digo, bueno, tengo que hacer una transferencia de fondos, un pago, no podría hacerlo en efectivo si estoy firmando un boleto. Sí podría hacerlo en efectivo si estoy haciendo la escritura pública. Bien. Entonces, nos pedía entonces que para incorporar el dinero, ¿sí? Deberíamos hacerlo a través de bancarización. Y nos establece cuáles son los organismos donde podríamos hacer la bancarización. También nos da, dijimos, esa excepción. El artículo 5 del decreto nos pone también una llamadita de atención. Dice, tengan en cuenta que si el contribuyente, el sujeto que está realizando esta operación financiera y está haciendo un movimiento bancarizado, adjunta o acompaña la adhesión al régimen simplificado de ganancias, se va a considerar esta adhesión como un antecedente favorable en lo que es la identificación y monitoreo de las operaciones. Acá lo que nos está diciendo, nos está dando un elemento para que cuando actuemos como
en este caso sujetos obligados, o la entidad bancaria que lo hace desde esa postura, diga, bueno, a ver, esto es un antecedente favorable para cuando analice la posición de esta operación. Y vamos a ver después qué es lo que tiene que hacer el que analiza. Entonces, la regla de oro es lo que hablamos recién de la bancarización. Se define, también podría hacerse incorporaciones de activos, valores negociables o activos virtuales. En todo caso, siempre recuerden que la ley en los considerandos, la normativa nos habla de que tenemos que respetar las instrucciones de la GAFI. Por eso también aclara que las operaciones deben realizarse ya sea con sujetos o entidades que no estén dentro de las listas negras o la lista gris de la GAFI, que la publica en forma trimestral. Yo les dejo acá, en febrero del 2026, fue la última reunión de la GAFI, donde estableció qué países y qué jurisdicciones son las que consideran lista negra, que son de alto riesgo, o las que están bajo monitoreo. Hacemos una aclaración. Lista negra son aquellos que se han detectado situaciones que deberían corregir, pero las jurisdicciones no las van a corregir. En cambio, la lista gris es la que están detectadas situaciones, pero están trabajando esas jurisdicciones en corregirlas, porque tienen intención de salir de esa lista. Hemos tenido publicaciones en medios, en redes y en los organismos oficiales también promocionando el uso o la incorporación a este régimen de inocencia fiscal. Entonces, al principio salían las normativas, no salían las normativas, perdón, salía la publicación. Entonces uno decía, bueno, va a salir tal cosa, entonces ya salía en la página oficial y después salía el respaldo legislativo o la reglamentación que respaldaba lo que se estaba diciendo. Vamos a ver la tercera figura que se relaciona mucho con la segunda, en este caso es el sujeto obligado ante la UIF. Acá estamos hablando de que tenemos que proteger la integridad del sistema y la UIF, a través de primero la GAFI y luego la UIF, implementaron un sistema enfoque basado en riesgo, ¿sí? Esto es un enfoque que se hace basado en los estándares de la GAFI, que, como dije en un principio, Argentina está adherido, ¿sí? Y se fijan en la resolución 14-2023 qué sería lo que debería hacer el agente o el sujeto obligado ante la UIF, que anteriormente era un checklist donde vos decías a todo el mundo le tenías que pedir lo mismo. Por suerte esto has tenido una modificación y el sujeto obligado ahora va a decir, asigno recursos para revisar una operación en base a la envergadura del riesgo que me generaría de tener esa operación realmente algún componente delictivo. Entonces, no es que a todos le voy a pedir lo mismo, no es la misma información o documentación que se le podría pedir a una familia que va a comprar un inmueble que su primer casa, por ejemplo, que lo que le podría pedir una sociedad offshore, ¿no? Radicadas en países de nula o baja tributación. Entonces, bueno, este es el análisis que va a tener que hacer hoy por hoy el profesional que sea sujeto obligado y está acompañando a un ciudadano, un contribuyente, a hacer una operación de exteriorización o, digamos, a incorporar activos, fondos en el circuito financiero. Otra cosa que me parece interesante es, de nuevo, por esta figura que dicen, no importa, uno se tiene que adherir más allá y no hay otras cosas que reglamenten. Por ahí para sacar un poco desmitificar eso que por ahí puede escucharse en los medios. ¿Qué dice la propia ARCA? Digo, esto hasta podría ser ridículo en el entorno que nos manejamos nosotros. ¿Y por qué voy a mirar lo que dice ARCA si yo ya tengo lo que me dijo la ley, ¿no? Tengo la ley que establece la creación de la UIF y las características de la UIF y las facultades de la UIF. Bueno, pero yo recalco también que hasta el propio ARCA, que en alguna página o en alguna publicación podría decir algo distinto, ¿sí? Cuando entramos en la web y decimos, ¿qué es la UIF? Nos las describe como que es el organismo encargado de la prevención, detección, ¿no? Y en el último párrafo dice, asimismo, la UIF dicta las resoluciones que debe cumplir e implementar el sujeto obligado. Entre los sujetos obligados se encuentra ARCA, ¿sí? Bueno, entonces, la UIF dicta resoluciones que tienen que cumplir los sujetos obligados. Estos se encuentran supervisados y pueden ser evaluados, ¿sí? En el cumplimiento que hagan de las materias que haga la prevención del lavado de activos. ¿A quién van a poder supervisar? Tanto los sujetos obligados, dentro de los cuales está ARCA, ¿sí? Por consiguiente, también la UIF es competente para aplicar sanciones ante el incumplimiento de la normativa vigente. Entonces, no queda duda, ¿sí? Que está nombrado lo que es las leyes que acompañan, va de la manito, digo yo, de este sinceramiento, de esta inocencia fiscal, la ley
25246. Y ahí la ley 25246 nos abre las puertas y nos cuenta quiénes son los sujetos obligados, ¿sí?, a presentar determinada información o actuar como agentes de información para la UIF en determinadas situaciones. En el artículo 20 los define y en el inciso 17, ahí estamos acompañándonos tanto los abogados, los contadores públicos y los escribanos, ¿sí?, y define en qué situación debería darse que este profesional se transforme en sujeto obligado. Es importante cómo lo define. Dice, únicamente cuando a nombre y o por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre las siguientes actividades. Te las nombras: compra-venta de inmuebles, pero no cualquier compra-venta de inmuebles. También hay un parámetro matemático, dice un número, ¿sí? Te dice, tendrían que ser compra-venta de inmuebles cuyo valor sea superior a los 700 salarios mínimos vital y móvil. Yo les dejo el valor expresado esa moneda con el salario mínimo de abril, ¿sí? Serían 250 millones. Bien. También te dice si haces una operación de administración de bienes u otros activos, cuando se administra cuentas bancarias de ahorro, ¿sí? Cuando se organiza, acá no hay restricción numérica, no hay algebraica, te dice la organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, para la creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, la compra-venta de negocios, ¿sí? En estas operaciones que uno podría participar como asesor, ¿sí?, nos haría quedar a nosotros como sujetos obligados ante la UIF. Ojito, también aclara que en el caso de haber tomado conocimiento o haber participado y en este nivel de asesoramiento uno está protegido por el secreto profesional, en ese caso no tendríamos la obligación, ¿sí?, de hacer ningún informe. El artículo 20 sigue nombrando, es muy extenso, y en otro apartado, en el 18, dice, y acá no habla de profesiones, ¿sí?, habla de personas humanas o personas jurídicas u otra estructura, ¿sí?, que de manera habitual prepare o efectivamente lleve a cabo alguna de las siguientes transacciones. Y siempre te dice que sea a nombre y o por cuenta de su cliente. ¿Quién sería? El que actúe como agente creador de una persona jurídica, quien actúe por sí o facilite la actuación de otros como directores, apoderados, socios. Y acá el C me parece muy interesante. Quien provea domicilio legal, comercial o postal o espacio físico para personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Ojo con este punto, porque se da a veces la situación que estudios jurídicos o contables le facilitan a las sociedades para constituir el domicilio legal, ¿no? Y también quienes actúen como fiduciarios. ¿Cuáles son los deberes del sujeto obligado? ¿Sí? Esto es para un poco introducirnos en el tema, decir, porque nosotros, si hacemos estas operaciones, si una persona va a hacer una operación inmobiliaria que me pone en condición de sujeto obligado, yo me voy a tener que inscribir ante la UIF. Y bueno, ahí me crea un montón de obligaciones como sujeto obligado. Tengo que hacer capacitaciones anuales, tengo que tener un manual de prevención de riesgo, tengo que tener un registro de operaciones inusuales, tengo que hacer informes mensuales donde reporto estas operaciones específicas a la UIF. Tengo que hacer, si en caso de que corresponda, un reporte de operación sospechosa. Esto en forma diaria, mensual. Y anualmente voy a tener que hacer un informe técnico de autoevaluación de riesgos y una declaración de tolerancia de riesgo. Entonces, el hecho de participar en cualquier operación de este tipo, a mí me estaría abriendo los ojos y decir, voy a tener que actuar como sujeto obligado. Y si tengo de actuar como sujeto obligado, ¿qué es todo lo que voy a tener que hacer? ¿Sí? Bien, acá les dejo las definiciones que da la ley 25246, porque yo les nombro mucho en voz, lo vamos a ver, enfoque basado en riesgo. Esto, para hablarlo en un castellano básico, es, antes uno decía, voy a trabajar, voy a tener este cliente, lo tomo al cliente y le voy a tener que hacer un checklist, le tenía que pedir 54 cosas al cliente que venía a comprar la casa de su vivienda única y las mismas 54 ítems se lo tenía que pedir a una corporación. El enfoque basado en riesgo lo que nos permite es decir, no, vamos a tener que aplicar determinadas medidas según sea el riesgo que tengamos al identificar el sujeto con el que estamos trabajando. También la ley nos define los hechos u operaciones sospechosas, ¿sí?, y las operaciones que se denominarían inusuales. Lo que debe hacer el profesional que está asesorando a alguien que quiere hacer uso de los beneficios de esta ley de inocencia fiscal es primero aplicar el criterio de debida diligencia, donde conoce al cliente
la medida del riesgo que éste le genera, y por otro lado, tiene certeza de las operaciones que está realizando y le transmite seguridad sobre las mismas. Vamos a ver un caso. Por ejemplo, viene un sujeto, nos dice que no lo conocemos, que no es un cliente habitual del estudio, y nos dice, quiero hacer un depósito o voy a hacer esta operación inmobiliaria. Si yo voy a participar en esa operación y voy a ser asesor, voy a ser la contadora, voy a ser el escribano que interviene, debería tener en cuenta primero ver cuál es el riesgo, en este caso asociado a la operación, porque no es un cliente habitual del estudio, ¿sí? Entonces la analizo como operación aislada, este cliente en forma aislada. Entonces digo, uy, ¿qué voy a tener que mirar? Voy a tener qué tipo de operación te estoy realizando, cuál es el monto involucrado, cuál es la forma que va a utilizar para el pago, cuál es el perfil económico del cliente. ¿Es una persona que tiene una actividad comercial habitual, que tiene ingresos, está inscrito en los impuestos? ¿Es alguien que no está inscrito en los impuestos y de pronto deben hacer una operación de $1,500,000? ¿En qué jurisdicción lo está haciendo? ¿Está en la triple frontera? ¿Es residente local? ¿Es residente del exterior? ¿En un país de baja nula tributación? ¿Cuál es la estructura jurídica? ¿Es una persona humana? ¿Es una persona jurídica? ¿Y esa persona jurídica quién la integra? ¿Otras sociedades? ¿Otras personas humanas? ¿Quiénes son los que están ahí? Bueno, esto me permite decir, a ver, medir el riesgo de esta operación. Entonces, una vez que realizo ese análisis, voy a poder clasificarlo como riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Y según sea esa clasificación, voy a tener que hacer distintas diligencias, ¿sí? Para asegurar tener un análisis y no terminarme acompañando a alguien en una medida delictiva. Si el riesgo es bajo, las medidas de debida diligencia son simplificadas. Si es medio, es estándares y están definidas siempre por la GAFI y por la UIF. Y si el cliente es de riesgo alto, vamos a tener que tener algunas diligencias un poco más minuciosas. Eso les decía si estamos analizando una operación en particular, pero puede ser que el que viene a decir que quiere hacer una exteriorización y va a hacer una incorporación de dólares al mercado es un cliente habitual. Entonces, en el caso de que sea un cliente habitual, también tendríamos las mismas características, pero ya no analizaríamos en particular la operación, sino que en principio se analiza al cliente. Y cuando analizamos al cliente en el escenario vamos a ver cuáles son primero las características de nuestro cliente, el contribuyente al que estamos asesorando. Y después vamos a empezar a analizar las características que tienen los clientes de nuestros clientes. Y vamos a empezar a tratar de conocerlo. Cuál es su forma jurídica, cómo está inscrito en los impuestos. Esto es la primera vez, después ya uno va viendo si hay modificaciones, ¿no? Con qué clientes trabaja, con qué jurisdicciones, si tiene todos los permisos y habilitaciones, qué productos y servicios comercializa. Vamos a ir al absurdo, ¿no? Por productos lícitos o productos ilícitos, ¿sí? ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza? Aéreo, no sé, si fuera exportador, si es aéreo, si es marítimo, ¿no? Si es acá local. ¿Cuál es la zona geográfica? Como les decía antes, trabaja en la triple frontera, trabaja en una zona de liberación de impuestos, ¿no? Una característica que lo dejo para los que no están muy amigos todavía con toda la normativa de la UIF, no debemos olvidarnos que también los sujetos obligados tenemos que contratar los servicios de un oficial de cumplimiento. Bien. Volvemos entonces a la claridad matemática que nos da la normativa de la UIF con las últimas actualizaciones. Tampoco esto nos lo tiene que hacer, si bien nosotros tenemos que hacer un control, también hay un límite numérico. Te dice, ojito, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la operación que se está haciendo? Es una métrica de 40 salarios mínimos vitales y móviles lo que le tenemos que usar. Entonces, uno dice, está haciendo una operación de 14.312.000 pesos. Bueno, entonces ahí ya deberíamos empezar a analizarlo y ver si entra en un contribuyente de riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Este umbral no quiere decir que porque hace una operación de 14 millones yo ya tengo que hacer un estudio profundo, ¿sí? Esto lo que nos dice, no, ya si tiene 14 millones la operación, vas a tener que empezar a analizar por lo menos las personas. ¿Quiénes están realizando esta operación? ¿Quién es el titular de los fondos? ¿Sí? ¿Qué si es una persona física? Recabar un poco los datos. Y una vez que recabes los datos, usa un poco la lógica para definir si esto amerita, ¿sí? Otro tipo de controles. Y dentro de esa lógica te va a decir que como sujeto obligado te vayas a la matriz de riesgo que vos elaboraste. Bueno, acá vamos de nuevo. Importante. Estamos en este escenario y esta persona, ese sujeto vino con la declaración jurada de adhesión al régimen, ¿sí?
Entonces, ¿qué me dice la ley? Esto es un antecedente favorable. No me está diciendo deja de hacer los controles. En esta matriz de riesgo que yo voy a poner, donde voy a decir el riesgo es nulo porque no está en una zona normal, es un contribuyente, y determino que el riesgo es bajo, pero me está trayendo dinero no declarado. Bueno, vamos a tener un atenuante que me lo permite el propio decreto al decirme que es una presunción favorable. La WIF, y acá hago también hincapié, por eso había puesto en principio la pirámide de Kelsen, tanto el Banco Central como la WIF lo que hicieron es publicar en su página lineamientos y consideraciones, ¿sí? No hay una normativa, ¿sí? No hay una reglamentación, no hay una resolución general, no hay, son lineamientos, ¿sí? Dentro de los lineamientos, esto nos permite un poco también de ir diciendo cómo me juega esto que está diciendo dentro de la matriz de riesgo, para decir, es complicado esto esta operación que está queriendo hacer el sujeto, va a tener implicancias, lo voy a tener que denunciar yo u otro sujeto que participe en la operación. Bien, acá lo que nos dice, se desmitifica un poco el tema del efectivo, como lo había dicho Gustavo también en la ponencia de él. Lo que dicen acá, el hecho de tener efectivo no quiere decir que sea ilícito, ¿sí? No, por tener efectivo y que no esté claro no quiere decir que sea ilícito. ¿Por qué? Porque se ha visto que en economías donde hubo alta inflación y una volatilidad cambiaria, hubo tendencia, ¿sí?, a tener una conducta, ¿sí?, de no haber accedido, por ahí, como nos pasó acá, restricciones en la ley, restricciones cambiarias que no permitía el acceso a los dólares, entonces uno iba y los compraba extraoficial y no tenía posibilidad de justificar su existencia al cierre cuando hacía una declaración jurada. Entonces es como que lo alivian un poquitito. También te dice que la normativa de prevención de lavado, esto te lo dice la UIF y el Banco Central, ¿sí?, en lineamientos. Te dice, bueno, ojo, porque también, fíjate si la operación es menor a 40 salarios vitales inmóviles, y si es y está alcanzado, tampoco te estoy diciendo, hace un control grande. Fíjate quién es la persona. Esto es lo que está diciendo, ¿sí?, los lineamientos. Recuerden que lo que vimos antes, la normativa establece otros procedimientos y controles. Acá te habla de nuevo en los lineamientos la posibilidad de considerar como un antecedente favorable el hecho de estar adherido, ¿sí? Y después te dice que usemos un criterio. Cuando el origen y la aplicación de los fondos resulte consistente con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, el monto involucrado es inferior al umbral establecido para los delitos de evasión fiscal, en ese caso podría ser hasta razonable y afectar, como atenuar un poco nuestro enfoque basado en riesgo. Acá lo que es importante es lo que hablaba Gustavo antes, es conocer al cliente. Es decir, yo tengo un contribuyente que es monotributista o un empleado que en relación de dependencia, que tiene un sueldo, no sé, de 1,5 millones, pero uno sabe que tiene aparte un adicional, un extra que está cobrando de 500, 600, que eso le permite tener una capacidad por ahí de ahorro, por ahí que sus ingresos, los sueldos que tenía declarados, 2,5 millones, en un momento donde había restricción cambiaria, esa persona se dedicó a comprar todos los meses $200 y de golpe te trae una exteriorización de, esto pasaron los últimos 3 años y te trae una suma de dinero lógica, ¿sí?, uno debería usarlo como un atenuante al momento de decir cuál es el riesgo, ¿sí?, cuál es la posibilidad de que este dinero resulte de un lavado, de una evasión, de un narcotráfico o de la venta de órganos, que es a donde está apuntando de la GAFI. Cuando te habla de los montos, te dice si el monto que estás manejando son menores a los que se habla en la ley de evasión, la penal tributaria, los elevaron últimamente, saben que estamos con la evasión simple y la agravada, la simple para 100 millones por tributo y por ejercicio fiscal, la agravada por 1.000 millones. Bien, otros lineamientos que nos dice es que el análisis tiene que ser integral del cliente, no analizar una sola operación, es decir, uy, yo miro nada más que esta operación y me está trayendo $30.000 de monotributista. Bueno, acá lo mismo. Lo que trata es de aminorar un poco este análisis y esto que había antes, decir, ya porque trajo el efectivo y son $20.000 es culpable, ¿sí? Acá dice, no, veamos todas las demás cosas que podrían atenuar un poco esta conclusión a la que estaríamos mal llegando, ¿no? Pero no deja de decir los lineamientos
también de la UIF y del Banco Central, cuando termina su texto, decir, se exhorta a los sujetos obligados a fortalecer este enfoque basado en riesgos, ¿sí? Manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, de financiación del terrorismo. Es decir, te dice, vos haces todo esto, pero no dejes de cuidar, por favor, de que el dinero tenga un origen en una actividad que sea lícita, ¿sí? Una cosa es que el dinero tenga origen en una actividad lícita y no pague impuestos, y otra cosa es que tenga origen en una actividad ilícita. Entonces yo les dejaría así como un checklist de qué deberíamos hacer si vamos a estar trabajando o asesorando a alguien que podríamos definir que tiene un riesgo bajo, pero tengo que hacer una debida diligencia simplificada. ¿Sí? Yo no tengo que dejar de identificar y verificar quién es el cliente, su nombre, su domicilio, su situación, sus condiciones. Tengo que solicitarle la constancia de adhesión al régimen de declaración jurada simplificada, ¿sí? Y ojo que ARCA va a tener que poner a disposición algo para validar que esa constancia sea cierta, ¿sí? Todavía no está, no lo he visto, pero el ARCA está obligado a implementarlo. Tengo que verificar a partir de qué fecha fue la adhesión a ganancia simplificada, para ver dónde está haciendo la operación, ubicarlo en tiempo y espacio. Tengo que comprobar que esa transacción no supera los parámetros que hablamos recién de la ley de penal tributaria. Tengo que analizar la consistencia entre la actividad declarada de la persona y el perfil económico del sujeto, ¿sí? Y en el caso que yo lo considere pertinente y soy sujeto obligado, podría decir, lo puedo dejar registrado como una operación inusual o por ahí dentro de todas estas variables, es todo muy lógico, aplicando todos los atenuantes que me dan tanto los lineamientos como el que esté adherido a este régimen de declaración jurada simplificado, es decir, ni siquiera lo voy a dejar como una operación inusual. Lo que nunca voy a poder dejar de hacer, y esto siempre, todos los que trabajamos y somos sujetos obligados, es siempre que incorporamos un cliente a nuestra cartera, es verificar en el REPET, que es el registro de personas que están es el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo. Ahí yo les dejo el link de acceso. Como conclusión y corolario, así ya no lo hago más extenso, nosotros tenemos una ley de inocencia fiscal, ¿sí? Que nos invita, ¿sí? A adherirnos, por un lado, por beneficios impositivos y por otro lado, por la posibilidad de incorporar fondos en el mercado financiero. En lo que hace al plano tributario, yo no tengo duda, como bien decía Gustavo, está la presunción de buena fe, está la eliminación de justificaciones de consumo, está la limitación sobre el control de variaciones patrimoniales, están también los topes, tanto patrimonial como de ingresos, pero digamos que nos invita a adherirnos. La verdad que es muchísimo las situaciones de beneficios que podríamos tener. Cuando estamos hablando de incorporar fondos, ¿sí? Tenemos otras leyes también que no podemos olvidarnos. Tenemos todo lo que hace la prevención del lavado, tenemos el régimen cambiario, entonces hay una responsabilidad penal por lavado que no está, es decir, no quedó sin efecto, ¿sí? Hay obligaciones de presentar el ROS en determinadas situaciones si uno ve que supera nuestro nivel de riesgo que tomamos como base para no tener que informarlo. Hay un control internacional que lo establece la FATCA, hay intercambio automático de información que también uno está obligado a dar. Entonces, el blindaje fiscal es genial, es interesante, uno lo tiene que analizar en la perspectiva impositiva. Recordemos que el blindaje, como también dijo Gustavo, es sobre ganancias, es sobre IVA, no sobre bienes personales, por ejemplo. Pero esto no te genera una inmunidad universal, como que no puede pasar nada. La verdad que el planteo uno lo tiene que saber, tiene que ser consciente de esta limitación, y bueno, poder transmitírselo al cliente y poder tenerlo en cuenta también nosotros al momento de tomar una decisión en qué vamos a hacer con estas operaciones que parecen tan tentadoras. Ahí más o menos espero haber sido clara. Muchas gracias, Miriam. Si les parece, podemos empezar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es para Gustavo, que estás muteado, no sé si estás hablando. Estás muteado, Ahí ¿no? está, ahí Ahí está. estoy. Me la mandó Fernando las preguntas. Ah, listo. Eh, Bueno, la no, primera sería, sí, sí, sí. la leo para que escuchen todos.
¿Qué ingresos deben considerarse para tope de los 100 millones en particular, perdón, 1.000 millones en particular, si incluyen los bienes regularizados por blanqueo, herencia o las diferencias de cambio? Sí, a ver, hay algunos que tengo que decir lo que interpreto yo. Descarto las diferencias de cambio. La diferencia de cambio no es un ingreso y así lo considera el fisco. De hecho, en el impuesto a las ganancias no es ni un ingreso grabado, no grabado ni exento. Por la diferencia de cambio no se paga impuesto. Estamos hablando de que el contribuyente que puede adherir al régimen simplificado es una persona humana. Entonces, esa diferencia de cambio, compré dólares a 1.000, al cierre del ejercicio está 1.400. Esos 400 no son un ingreso. Ahí va. Ahora digo, el blanqueo, si el blanqueo entra o no entra como ingreso, yo entiendo que no. Es una de las preguntas que va a contestar la Dirección Nacional de Impuestos. Está próximo a salir un dictamen con un montón de consultas que le hicimos del Consejo, que nos llegan en forma permanente, y una de las preguntas es, ¿el blanqueo es un ingreso? Y nosotros entendemos que no. El blanqueo es la regularización de activos del contribuyente. No es lo mismo. ¿Eh? En los 1.000 millones entran ingresos grabados, no grabados, exentos, y les agrego que va a salir no computables en el impuesto a las ganancias. Pero no, por ejemplo, la diferencia de cambio. Preguntaba la diferencia de cambio, ¿qué más? Los Lo del bienes de blanqueo, herencias, decía también, y, sí, la herencia, y lo sí, los regularizado por bienes, blanqueo. sí, los bienes de herencia entran. Si se suman a los ingresos del contribuyente. Sí, eso sí. Los que regularicé a través del blanqueo, no. La herencia sí, la diferencia de cambio, no. Pero solo una cosa, permitime, Gala, porque a lo mejor no me expresé bien en algo. Yo digo, si tengo el periodo base bien y presenté ingresos y gastos como corresponde, bloquea el fisco para atrás. Y ahí me pregunta, pero tengo una factura apócrifa en el 2024. Si es así, disfruten, porque el fisco no puede hacer siempre que el 2025 esté presentado correctamente. Guarda con el 2026, con el 2027, porque donde presento mal de bloqueo. Y si el fisco tiene en el radar que tengo una factura apócrifa, me va a volver sobre ese periodo fiscal. Pero hoy, presento el 2025 y no hay discrepancia significativa, el fisco no puede tocar, hasta le puedo, no, esta es una exageración, si el fisco, hay facturas apócrifas en el periodo anterior, detecta que no declaré los ingresos correctos en el periodo anterior, no puede hacer absolutamente nada, queda bloqueado. Eso es importante entenderlo. ¿Está? Y ahí pregunta una persona, ¿y si en el 2025 no declaro todos los ingresos y declaro gastos, el fisco me va a mandar la preliquidación? Por supuesto, me va a mandar la preliquidación. Y en la medida que no detecte, que no pueda detectar que tuve ingresos que no facturé, se cumple la presunción de exactitud. Ahora, puede el fisco, con información de terceros y todo, puede comprobar que tengo ingresos fuera del sistema. ¿Está? Ahora, si no lo comprueba, presunción de exactitud. Hoy tiene, hoy tiene el fisco de su lado derribar la presunción de exactitud de la declaración jurada del contribuyente. Y eso es lo que yo quería decir. Me conviene presentar la declaración jurada correctamente porque lo bloqueo para atrás. Si tengo algún antecedente, como este que dije de los 300.000 dólares, que no los declaró, hoy, regularizando, presentando correctamente el 2025, no puede ir el fisco para atrás. Sí, voy a tener que pagar, ¿qué? Bienes personales. Y al 31 de diciembre del 2025 declaré el dinero que gané en el exterior por esos 300.000 dólares. Y además declaré los 300.000 dólares en bienes personales, no en ganancias, porque en ganancias no se presenta patrimonio.
Entonces lo declaro, lo incorporo en bienes personales, pago bienes personales y ya estoy regularizado. Esto es importante entender que es taxativo, ¿eh? Y mucho, y si me va, no puede ir, no puede ir para atrás el fisco. Está prohibido por ley. ¿Eh? Otra pregunta que me hicieron es, ¿la provincia de Buenos Aires adhirió? Y la respuesta es no. La provincia de Buenos Aires no adhirió al método simplificado, no adhirió a la inocencia fiscal. La mayoría de las provincias sí, provincia de Buenos Aires no. Pero yo les cuento este antecedente. Para mí es un error. Yo no me meto en un tema político ni nada, pero es un error porque si ustedes escuchan el fundamento, el ministro dice, esto es mover el músculo de la economía, porque si la gente, hay mucha gente que tiene dinero y no le puede comprar a lo mejor un departamento al hijo porque no lo tiene declarado, no puede construir, no puede refaccionar. Hay un montón de cosas que no, cuando uno tiene dinero en negro, muchas cosas no puede hacer porque donde las exterioriza puede tener un problema fiscal importante. Esto, si la gente le dice, mira, bueno, el hecho de un montón que declaren, el ministro dijo, mueve el músculo de la economía. Digo, si yo estoy en provincia de Buenos Aires y tengo miedo que el fisco me venga a buscar, nunca voy, por más que entre en el capítulo de inocencia fiscal, que haga el método simplificado, yo lo haría, ¿eh? El régimen simplificado igual, porque el régimen simplificado bloquea al fisco para atrás, pero Arba, Arba podría venir a buscarme por el periodo 2025 y para atrás, porque no adhirió al régimen. De esta manera, lo único que bloqueo es Arca. Ahora, los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que no se animen, no mueven el músculo de la economía, como pasó con el blanqueo. El último blanqueo, provincia de Buenos Aires no adhirió. Ahora, también es cierto que al que blanqueó nunca lo molestaron. ¿Está? Entonces, yo no sé si el no adhiero es un tema político no vamos a adherir al gobierno nacional, pero después la realidad es que la gente que blanqueó el fisco de la provincia de Buenos Aires no lo fue a buscar. ¿Eh? Y otra pregunta, perdóname, Gala, porque las ordené, digo, hay una persona que me pregunta si un contribuyente inscrito en ganancia es monotributista, cuando decide entrar al método simplificado, ¿queda automáticamente excluido del monotributo? No, no. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo digo, un monotributista puede ejercer actividades que son compatibles con el monotributo. Supónganse, y lo dije, una persona que profesionalmente está en el monotributo, paga monotributo por el ejercicio de la profesión y porque tiene un inmueble alquilado. Por esas dos actividades está inscrito en el monotributo. Pero además es director de sociedad anónima. Actualmente este contribuyente presenta monotributo, paga monotributo y está en el régimen general. ¿Por qué está en el régimen general? Porque no existía régimen simplificado. Lo que estoy diciendo, ese contribuyente hoy puede entrar al régimen simplificado, porque tiene monotributo y actividad compatible. Segundo ejemplo que di es el de en relación de dependencia. Hay mucha gente que está en relación de dependencia que tiene dinero bajo el colchón. Nos lo consultan permanentemente, porque con sus sueldos, sobre los cuales pagó impuesto, compró dólares en el mercado secundario y lo guardó. Y ahí dice, no lo puedo gastar. ¿Dónde lo gasto? No. Hoy lo que le conviene es inscribirse en impuesto a las ganancias. Escuchen, por una actividad que es compatible con la del monotributo. Por lo tanto, si se inscribe en impuesto a la ganancia por sueldos, mantiene su calidad de monotributista. Los que tienen sueldos, por los sueldos no tienen que estar en el monotributo. Está entonces, tiene sueldo, monotributo funciona perfectamente. Y el hecho de tener sueldos se inscribe optativamente en ganancia simplificado y queda cubierto.
sigue pagando por un lado monotributo, por otro lado ganancias, método simplificado, con solo dentro de la declaración jurada del régimen simplificado, solo exterioriza sus sueldos. ¿Está? Y por lo otro va con el mono tributo. Ahí va. Hay una pregunta más. Me dice, en el 2025 presenta en forma simplificada, pero años anteriores tiene la declaración jurada con facturas apócrifas, la verdad que es la misma respuesta que antes. Si el 2025 entra en el régimen simplificado, presenta como corresponde, yo digo, en esa me sumo, me alegra que el fisco no puede ir para atrás. La declaración es jurada, la tengo mal, no puede ir para atrás. Por eso, hoy escuchaba en una charla, si tenés algún problema en alguna declaración 22, 20, perdón, 22, 23 y 24. Y hasta ahora venís rezando que pase la prescripción, que el fisco no te detecte esos errores. Lo que habría que hacer hoy es dejar de rezar, casi cura a este tipo, y meterse en el método simplificado. Y me meto tapón fiscal para atrás. El fisco no puede ir. Ahí va. Me parece súper importante. ¿Hay alguna otra pregunta? Espera. Eso dije una cosa. Y esto, acá hay un error legislativo. Me parece, estas son las cosas, que sale la ley, el otro día me decía, sale la ley y no consulta a las autoridades, a veces queda renga y ahora tienen que subsanarlo a través del decreto reglamentario. Pero que las presunciones, en la ley de procedimiento, el F es incremento patrimonial no justificado. Ese, la ley dice no se aplica. Listo. Ahora, muchos preguntan, ¿qué pasa si tengo depósitos que superan lo facturado? Y eso no es el inciso G del mismo artículo de la ley de procedimiento, y eso no está en la ley de inocencia fiscal, pero sí está en la reglamentación. El fisco no podrá tomar los depósitos del contribuyente para derribar la presunción de exactitud. Importante esto, no puede, me agarra depósito por encima de lo facturado, no puede derribar la presunción de exactitud. Y una cosa, y que es nada más que el razonamiento, para que me agarren y me volteen la presunción de exactitud, tiene que haber una discrepancia significativa mayor al 15%. Alguien me dijo una vez, ¿y si declaro un 10% menos? ¿Y si declarase un 10% menos? La declaración jurada se presume exacta, porque salvo que ese 10% menos supere los 100 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber cualquiera de los dos, 15% entre el saldo que yo presenté en la declaración jurada y el que determina el fisco. O 100 millones de pesos de diferencia. Ahora, si yo tengo 10% de diferencia con lo que determina el fisco, con lo que detecta el fisco, con mi declaración presentada, y ese monto de diferencia está por debajo de 100 millones de pesos, el fisco queda bloqueado. Y no me puede ir contra la declaración jurada del 2025, porque está la presunción de exactitud. Está la presunción de exactitud. Y hay una pregunta que me dice, en el método simplificado, ¿tengo que presentar el patrimonio? No, la respuesta es no. No tengo que presentar el patrimonio. La declaración jurada, que nosotros ya la vimos, que la testeamos, en el consejo la testeamos, es muy simple. Ingresos y gastos de cada categoría, nada más, ingresos y gastos de cada categoría, del país y del exterior. Cargas fiscales, cuando uno tiene derecho a la ganancia no imponible, tiene hijos, esposa, deducciones admitidas, impuestos, retenciones y nada más. Y los datos patrimoniales no. Justamente lo que diferencia el régimen general con lo que ahí me ponen la declaración convencional, que yo llamo
declaración jurada general, llamémosla convencional, con el método simplificado es que no hay que poner datos patrimoniales ni justificación del monto consumido. Es únicamente ingresos y gastos. E insisto, el fisco va a hacer una proforma. Ya les digo que no tienen los datos todavía, no están muy bien aceitados los datos que tiene el fisco. No obstante esto, tiene información, pero por ejemplo, fíjense que ahora, a partir del 1 de julio, van a tener que facturar honorarios los directores. ¿Por qué? Pues si yo quiero mandarle a un director, la información no la tiene el fisco, porque esa información la tiene la empresa. Y la empresa aprueba honorarios, el fisco podrá tener cuánto es de honorario lo que se aprobó, pero dentro de los honorarios, en la parte que es computable, otra no computable, no tiene esa información. ¿Y ahora qué quiere el fisco? Que el contribuyente facture los honorarios. Y esto entra en vigencia a partir del 1 de julio. Y esto está hecho para que el fisco empiece a nutrirse de información para poder hacer las declaraciones juradas de las personas humanas pro forma. Y no se asusten cuando uno mete un gasto y dice, sale un cartel. No, 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 no. Pongan los datos ciertos, que ustedes tengan, no importa lo que diga el fisco. El otro día me dice, tengo que salía uno que tenía 5 veces más de ingresos y hay que poner 5 veces menos. Mientras que uno pueda demostrar que es la verdad lo que puso en la declaración jurada, procedan tranquilamente. ¿eh? No sé si con esto vos, Gala, ¿ves alguna otra pregunta que yo no haya No, no, para mí contestado? quedaron todas respondidas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los saludo a Pablo Revilla. Pablo, te agradezco mucho la No invitación. sé si pudiste ver los comentarios, pero halagaban tu claridad No, y pero, realmente quedamos sí, pero muy, eso, muy yo agradecidos. te, yo estoy, y lo digo públicamente, por todo lo que vos nos ayudás a nosotros, eternamente agradecido. Te digo, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Derecho. Vos nos ayudás mucho Sí, en sí. Ciencias Económicas. Me admiro el trabajo que hiciste con el Club de Derecho. Ese grupo que formaron es excelente. Sé que vos estás atrás, así que toda mi admiración y siempre que me necesites voy a estar a disposición. Sí, sí, sí. Es un gran grupo y es espontáneo, ¿eh? Ellos se organizaron siempre Sí. solos y se manejan solos con total autonomía. Estuve con ellos viste que hay una jornada que es patagónica, Ujú. y estuvieron todos y la verdad que bien, muy bien, un ejemplo, gente muy joven, me pone muy contento eso. Bueno, perdón esta distracción, les No, no hay agradezco a problema. todos y Pablo, si hay alguna otra pregunta, no tengo problema Gala, en... le queríamos dar la palabra a Miriam, ¿no? Para ver si quería Sí, agregar si algo. quiere Sí, sí, agregar tiene que algo, contestar. Miriam. No, yo la verdad que lo que expusimos creo que queda claro. Por ahí lo único que me queda aclarar es cuando hablábamos del origen y el destino de los fondos. Después hubo una aclaración que podría ser en origen o en destino el depósito, porque en un principio era origen y destino y después quedó origen o destino, cualquiera de los dos. También a veces se habla de que si uno va a hacer una operación de la compra de un automotor, es decir, no lo deposites en tu cuenta, directamente anda, depositarlo por ventanilla. Obviamente, por favor, cuando lo depositan, digan que lo depositan ustedes, porque si no, después no, Claro, fundamental, fundamental. no van a poder acreditar, porque es verdad, como hablaban, inclusive la adhesión de las provincias o no, nos podría jugar con algún tipo de impuesto que nos retengan. La verdad que para mí fue un placer compartir esta tarde con ustedes. Bueno, Bueno, muchas gracias también a Marcelo, que sé que está de coordinador y nos ayudó mucho en todo esto. Veo que lo hacen con mucho cariño y que por eso sale bien. Muchas gracias a todos. Gracias a Y vos, Marcelo Gustavo, también por nos ser. ayuda. Vos sabés que Marcelo también nos ayuda este, en la UBA, en Ciencias Económicas. Así que mil gracias también. Aprovecho para agradecer ahora. Y Un honor Patricio, para vos, para nosotros tenerte a vos bueno, y y a gracias Miriam. Patricio Urreti por la invitación y todo. Por favor, un lujo tenerlos acá de expositores y la audiencia lo corrobora y la cantidad
de inscriptos, que hubo más de 350 en algunos momentos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ambos por la generosidad, y a todos, Fernando, y a todos, la verdad, Pablo, Pato. Un placer. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos. No sé, Fer, si querés cerrar. No, no, simplemente agradecerles a todos y mandarles un fuerte abrazo. Que tengan una linda semana. Excelente jornada. Muchísimas gracias. Muy claros. Gracias a Realmente, todos. para Gracias. destacar. Chao, chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profe Urresti. Muchas gracias. De nada, de nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.